La salvación es algo que no se puede perder. La Biblia lo enseña. Sin embargo, hay pasajes que pareciera que dicen que la salvación se pierde. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el apóstol Juan en su primera carta. Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este canal, solo por su gracia. Mi nombre es Filiberto Solís. Este canal tiene el propósito de hablar sobre nuestra salvación y específicamente estamos tratando el tema general de que si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, Juan se contradice y nos dice que la salvación de una persona va a depender de cómo actúa, y si no lo hace así, que sí que no es salvo o que perdió su salvación, porque algunas personas así lo creen. Y es que vino a mi atención alguien que hablaba sobre esto, pues lo dio a entender que si una persona no hace lo que la Escritura dice, pues no es salvo, ¿sí? Y bueno, quisiera hablar un poquito de eso para aclararlo. Pero primero, la salvación es un regalo de Dios a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y en su promesa de vida eterna. Cuando una persona cree en Jesucristo y en esa promesa la tiene, la recibe, es salvo, tiene vida eterna. Por definición, la vida eterna no puede perderse. Si no, tendríamos que ponerle un nombre diferente. Pero sí hay pasajes que causan cierta confusión. Por lo siguiente, porque confundimos lo que es la salvación de lo que es la santificación. Son dos cosas diferentes. No todo aquel que cree se santifica o persevera u obedece. Bueno, alguien dirá, bueno, cuando alguien es salvo es una criatura nueva, por supuesto, pero no automáticamente va a cambiar o va a obedecer. Este es un trabajo que tiene que realizar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La salvación es una cosa, ya somos salvos. A partir de ahí empieza un camino para el que quiera tomarlo, el camino del discipulado, que es lo mismo que obediencia, santificación, perseverancia, etc. Y el apóstol Juan lo dice en su primera carta, y vemos en el capítulo 1, versículo 6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, Juan está diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Y dicen, ya ves, si tú estás en la verdad, tienes que practicar la verdad. Si tú te dices cristiano, si tú te dices salvo y estás en tinieblas, estás mintiendo. Tienes que caminar en la verdad. Pero vamos a ver de lo que está hablando realmente. Y para eso tenemos que ver el contexto para entender de qué estamos hablando. Y cuando lo hacemos así, ya podemos entender. Y para ir al contexto, bueno, pues vamos a empezar con lo que dice Juan. Primera de Juan 1:1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjense lo que está hablando. Juan está diciendo que desde el principio él fue uno de los testigos, ¿sí? De lo que vieron sus ojos, dice, de lo que contemplaron y de lo que palparon en sus manos, con respecto al, dice, al verbo de vida, es decir, al Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, porque la vida fue manifestada. La hemos visto. Él vio al Señor Jesús. Y dice, testificamos y anunciamos la vida eterna. No está hablando en sí de cómo obtener la vida eterna. Está hablando que Jesucristo es la vida eterna y de Él está hablando. Dice, porque esta vida, la vida eterna, estaba con el Padre, ¿sí? Y se nos manifestó. Luego vuelve a decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Esto les anunciamos, ¿sí? Al Señor Jesucristo y a la vida eterna, para que también, fíjense, ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, está hablando de Jesucristo y de la comunión, ¿sí?, que hay entre los que hemos creído y con el Señor Jesucristo. Entonces, el contexto es Juan hablando del Señor Jesucristo y de la comunión, ¿de acuerdo? Que es, dice, verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice, estas cosas escribimos para que su gozo sea cumplido. ¿De qué habla Juan? No está hablando de cómo obtener la vida eterna. Está hablando del Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Está hablando de cómo tener comunión entre nosotros y con el Padre y con el Señor Jesucristo. Entonces el pasaje habla de la comunión. Otra vez, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿Ok? Aquí ponga atención. Este es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahí está la clave. Este es el mensaje, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Tinieblas no es el pecado, sino es la ignorancia de la palabra, es estar en la oscuridad. Luego dice, si decimos que tenemos comunión con Él, no está hablando de la salvación. Está hablando de que si yo digo que tengo comunión con el Señor Jesucristo, pero ando en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. No quiere esto decir que si tú eres salvo, tienes que estar en la luz. No. Una persona que es salva puede andar en tinieblas. Y esas tinieblas lo van a llevar a no tener comunión con Dios, ni con los hermanos. Las tinieblas es el desconocimiento, la ignorancia de Dios y de su palabra. Por eso, si nosotros queremos estar en la luz, tenemos que conocer su palabra y obedecerla, ¿sí? Y como lo dijo, si digo que estoy en comunión, ¿sí?, no que soy salvo, que tengo comunión, son cosas diferentes, ¿sí? Si yo digo que tengo comunión con el Señor Jesucristo, pero no lo demuestro porque ando en tinieblas, miento y no practico la verdad. La salvación no es algo que tiene que demostrarse, no es algo que tiene que verse con mis obras, con mis hechos, no, pero sí la comunión con el Señor, eso sí se nota, eso sí se debe notar, porque la salvación es un acto
que ocurre cuando yo creo, cuando paso de muerte a vida, cuando vuelvo a nacer, cuando renazco. Pero no quiere decir que tengo que mostrarlo y que tengo que dar evidencia de salvación. Porque la realidad, la triste realidad, es que hay muchos que han creído, pero que no viven en comunión con Dios. Hay muchas razones que la gente da, ¿sí? En cambio, si yo digo, hermanos, yo he creído, yo soy salvo y estoy en comunión con Dios, pero no se nota esa comunión, entonces Juan está diciendo que miento. Nada que ver con nuestra salvación, porque el propósito de Juan es hablar de la comunión. Cómo tener comunión con Dios, no cómo ser salvo. La comunión con Dios se obtiene cuando ando yo en la luz, es decir, en su palabra. Vamos a adelantarnos un poquito y también en el capítulo 2, versículo 6, Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? En santidad, en obediencia, dando testimonio, dando ejemplo, si decimos que permanecemos en él. Una cosa es ser salvo, otra cosa es permanecer en el Señor. Permanecer es estar ahí, en Él, con Él, en obediencia. Eso es lo que a mí me permite permanecer en el Señor. Confesar, ponerme a cuentas con Él. ¿Sí? Esa es la manera en que tengo comunión y permanezco en Él. Si yo digo que permanezco, ¿sí? Entonces debo andar como Él anduvo. De otra forma, estoy mintiendo. Regresando al capítulo 1, aquí está la manera en tener comunión con el Señor. ¿Sí? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que andamos en luz, ¿cómo se nota? Teniendo comunión unos con otros. ¿Se da cuenta el propósito del capítulo 1 de Juan? Tener comunión unos con otros, y eso es el indicativo de que estamos en la luz. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, cuando estamos en comunión. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Somos pecadores. Y a veces esta carta de Juan confunde porque dice que entonces los que estamos en Él no pecamos. Porque cuando creemos en el Señor Jesucristo, no nada más recibimos vida eterna, que ya es algo maravilloso y grande. Volvemos a nacer, nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas en nuestro espíritu. Seguimos siendo carne, pero nuestro espíritu que estaba muerto, nace de nuevo. Y nace por la simiente de Dios. ¿Sí? Él nos engendra como hijos, así literal, nuestro espíritu literalmente es engendrado y ahora somos hijos de Dios. En nuestro espíritu, que es la vida que recibimos de Dios, no pecamos, pero nuestra carne sí pecamos. ¿Sí? Y si bien soy salvo, cuando mi carne peca, pierdo comunión con Dios. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo andar en la luz? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Somos pecadores en nuestra carne. ¿Cómo se soluciona para tener comunión con Dios que se pierde por causa del pecado? Confesando nuestros pecados. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El capítulo 2 sigue hablando de lo mismo, de permanecer en Él. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No sé si ha pensado usted en esto. Tenemos un abogado, uno que nos defiende, uno que toma nuestro caso, ¿sí?, para defenderlo. Y yo no sé usted, pero yo no quiero otro abogado. Este abogado es el mejor abogado que nunca ha perdido ni perderá un solo caso. Imagínese al Señor Jesucristo. ¿Por quién aboga? Por los que son de Él, por los que han creído. Imagínese que Él aboga ante el Padre con un creyente, vamos a decir que fue o que es muy pecador. Y resulta que su caso está perdido y el Señor Jesucristo pierde este caso. ¿Se imagina qué clase de pecado? ¿Usted cree que sería confiable? ¿Usted confiaría en Él para defender su caso? Y además lo hace de manera gratuita. Solamente tenemos que confesarle a Él nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué necesitamos ese perdón? Porque nuestra comunión con Dios se ha roto. Ya no permanecemos en el Señor. Hay un vacío, ¿sí? Hay un abismo por causa del pecado. Pero se soluciona cuando confesamos nuestros pecados. Porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Grábese esto en su corazón, quédese con esto. Él es fiel. Créalo, porque la palabra de Dios lo dice. Él es fiel para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Cuando Él venga, vendrá montado en un caballo blanco y en sus vestiduras estará bordado ahí fiel y verdadero. Él dijo que vendría y vendrá. Y cuando venga, dirá: miren, yo soy el fiel y el verdadero, el que prometió, y aquí estoy. Y lo mismo para todos los que hemos creído en Él. Pero no hay necesidad de apartarnos. No hay necesidad de alejarnos. Porque corremos el riesgo de que no volvamos a Él. No se perderá, pero no vivirá usted la vida que el Señor tenía para usted, y tampoco tendrá todas las promesas, los galardones, las coronas que Dios había preparado para usted. Hay quienes acusan lo que enseñamos y dicen: entonces pequemos todo lo que queramos, al fin que ya soy salvo. Juan lo deja claro. ¿Sí? Si queremos tener esa comunión, confesemos nuestros pecados. No tenemos definitivamente licencia, permiso para hacer lo que queramos, para pecar. No, la palabra de Dios es clara. En una ocasión alguien preguntaba: si ya soy salvo, ¿por qué el Señor me pide que obedezca, que me santifique, etcétera, si ya tengo la salvación? Pues bueno, el Señor lo hace porque quiere que tengamos comunión con Él, porque quiere premiarnos. Y la única manera es cuando nos esforzamos, cuando trabajamos para Él. Es la única manera, porque cuando vivimos apartados de Él somos presa fácil de Satanás. Satanás nos usa, nos zarandea, nos golpea, hasta nos puede quitar la vida con el permiso del Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios es bueno y Él quiere darnos abundantemente de su gracia. Por eso le pusimos a este canal ese nombre: Solo
por su gracia. No se confunda. No mezcle lo que es la salvación con lo que es el discipulado, la santificación, la obediencia. Son cosas diferentes. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos para servirle. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, hágalo con toda libertad. Yo me despido con la paz del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.